Uno de los protagonistas de esta semana fue la energía. Se rechazó la central termoeléctrica Castilla y este jueves el presidente Sebastián Piñera anunció una carretera eléctrica, además de una línea que une las redes del SIC y el SING. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Alex Godoy, académico de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, que está en Estados Unidos actualmente. ¿Qué tal, Alex? Hola Antonia, ¿cómo estás? Buenos días allá en Chile. Buenos días. Bueno, partamos con... Se rechazó la central Castilla y para los futuros proyectos mineros que habían en esta zona y que se iban a abastecer de la energía que produjera la termoeléctrica, se van a instalar unidades diésel que se dice que son aún más contaminantes que la misma Castilla. Entonces, ¿cómo es esta solución que entiendo que es de emergencia? Bueno, primero que poner en perspectiva de que el rechazo a Castilla pone en riesgo las inversiones mineras porque la gran cantidad de inversiones mineras fueron realizadas sobre el supuesto de tener este suministro energético que ya había sido aprobado y que obviamente ahora la Corte Suprema lo rechazó. El hecho que sea diésel o no pone un poco en debate de que no tenemos más opciones en términos energéticos, pero no solamente por no tenerlas, sino que tampoco porque no se han fomentado. Lo más obvio es reemplazar obviamente el petróleo por el carbón, pero eso también implica un aumento en los costos operacionales y eso la minería también lo sabe. Es en el fondo quedamos a expensas del valor del barril de crudo y realmente en este minuto el escenario es muy incierto y nos plantea dudas, Antonio. Pero ¿y cuál sería la solución más factible? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Porque algo tienen que hacer. Mira, en este minuto lo que yo creo hay distintas soluciones. A nivel de Chile yo creo que se va a plantear una estrategia comunicacional en términos de la necesidad, un poco del temor, del razonamiento eléctrico. Hay que tomar en consideración que las plantas termoeléctricas entran en operación en forma muy rápida, no son como otras energías. Entonces se va, yo creo que a promocionar, yo creo que como política energética, porque no hay política, pero se va a promocionar yo creo que dos cosas. Uno, la interconexión definitiva entre los dos sistemas. Claro, ¿Ya? el proyecto que mandaron, sí. Claro. Dos, yo creo que esto va a ser, y yo creo que va a existir toda una estrategia comunicacional para apoyar la carretera eléctrica. Eso significa de que va a haber mucha presión en la evaluación de IBAICEN con respecto a lo que digamos, vaya a ocurrir más adelante. Yo creo que esos dos van a ser a corto plazo los principales mecanismos que va a utilizar el gobierno. A nivel operacional, los mineros van a ocupar petróleo, no hay más. Mientras no se introduzcan otro tipo de fuentes, hay mineras que ya están introduciendo energías renovables no convencionales en sus operaciones, pero rápidamente va a ser petróleo. Yo creo que la tasa de recambio de las energías, por lo menos a nivel operacional, va a ir aumentando en términos del tiempo. En un fondo, podríamos esperar de aquí a 4 o 5 años petróleo principalmente, y la inversión debiera ir a buscar nuevas fuentes a nivel local para no depender de la matriz. Perfecto. Ahora, en cuanto al ámbito internacional, ¿cómo crees que miraron este rechazo? ¿Cuáles son los pros y contras? Porque, claro, se resulta menos atractivo, dicen, invertir en Chile por este tipo de resoluciones, pero además también se ve como una conciencia medioambiental importante respecto a este tipo de medidas. Mira, yo aquí estoy en este minuto en una estadía haciendo algunas clases de sustentabilidad acá en una de las ICOU, que son universidades más bien verdes. Y fíjate que acá no podían entender por qué un proyecto entraba a ser evaluado por partes, porque era el mismo proyecto, que fue lo que criticó principalmente la Corte Suprema. Claro. En el fondo es la misma crítica que sufrió Hidroaicén en la medida que el tendido eléctrico es parte del mismo proyecto que es la represa. Entonces tú puedes tener una represa aprobada pero sin tendido eléctrico. Ellos no lo podían entender. Yo tampoco. En ese sentido lo que hace la Corte Suprema es decir, bueno, si se va a evaluar el proyecto se tiene que evaluar como conjunto, porque, y ahí yo le encuentro razón a la Corte Suprema, muchas veces los impactos sufren sinergia. ¿A qué me refiero con esto? Que los impactos no es la suma de las partes de los proyectos, sino que cuando tú sumas, el impacto es mucho mayor. Perfecto. Y en este sentido se marcó jurisprudencia, y yo creo que en este minuto los staff de abogados deben estar bastante preocupados porque todos los proyectos entraban con esa posibilidad de que tú tuvieras y lo pudieras fraccionar. Mira, para decírtelo en palabras simples, es como si tú hicieras una ampliación de tu casa
construyeras 2 piezas, pero presentas 2 proyectos, uno por cada pieza, si fuesen independientes, pero al final el impacto es uno solo, es una sola casa. Claro. Eso dijo un poco la Corte Suprema, y en ese sentido, al invertir o no invertir, yo creo que fue simplemente una política del terror, porque en la misma, yo registré el Mercurio, en la misma página B2 te dice que Chile este año va a tener el pic de las inversiones a nivel nacional, y después sale que Batista dice que esto desincentiva las inversiones. Bueno, ¿hay PIC o no hay PIC de inversión? Yo creo que al contrario, yo creo que con lo que te dice la Corte Suprema, te minimiza el riesgo. Y las gracias que hay es que sabiendo que va a opinar la Corte Suprema, sabiendo que van a opinar los tribunales, te permite minimizar el riesgo, te permite hacer mejores estudios y obviamente por inversionista y mejores proyectos. Yo lo miro completamente al revés, Antonia. Es decir, si yo fuese hoy inversionista, las reglas del juego me quedan mucho más claras a lo que yo me voy a enfrentar, cuáles van a ser las políticas y cómo tengo que presentar los proyectos. Y ya no es presentar proyectos fraccionados. Pero es que uno de los problemas era que estaba preaprobado este proyecto, entonces los inversionistas confiaban en que sí contaban con esta energía. Bueno, es decir, hay dos cosas. Uno, el inversionista, digamos, de Castilla, sí, es que todo partió mal. A ver, era algo que nosotros creo que habíamos conversado fuera de cámara, en que un proyecto que ha sido cuestionado y que pasa de forma muy difícil, los proyectos de evaluación de impacto ambiental tiene un alto riesgo. Esto se veía venir, Antonia, y no por el tema de que sea Castilla o no sea Castilla, sino que fue aprobado con muchas deficiencias. Es como, mira, te lo voy a poner en palabras simples. Si un niño va pasando de a curso con notas entre 4 y 5, su probabilidad de que el siguiente año repruebe es altísima. Este proyecto era entre 4 y 5. Ya, perfecto. Bueno, ahora estamos un poco cortos de tiempo, pero en cuanto a la energía no convencionales renovables, Chile tiene que apuntar hacia allá, hay que combinar las dos cosas. ¿Qué tiene que pasar con este sistema que están apelando para hacerlo más sustentable? En este minuto hay que apuntar al fomento de todo. Uno, una reforma al mercado energético donde se premie el esfuerzo de invertir en energías renovables no convencionales. Tenemos en este minuto el precio de la energía te favorece precisamente la energía renovable porque este precio de energía es bastante alto. 2, la interconexión va a tener que ser sí o sí. 3, la carretera va a tener que existir, querámoslo o no, porque es un tema de urgencia, pero también hay un tema de importancia de generar las condiciones para que las otras energías ingresen de forma local y no de forma marginal como han existido hasta el día de hoy. Y echar a mano a todo, Antonia, es decir, desde revalorización de residuos, ciudades inteligentes y eficiencia energética de una vez. Acá solamente se han tomado algunas políticas y no todas. Yo creo que el sentido de urgencia tiene que primar en este minuto a nivel gubernamental y a nivel de empresa. Entonces, este proyecto de ley, tú estás completamente de acuerdo y que ojalá se apruebe lo antes posible. No es tan así. Tiene que presentarse como un solo proyecto, como debió haber sido presentado en la forma original. El puerto y la termoeléctrica es un solo proyecto. No son proyectos independientes. Y ahí hay que verse los impactos porque los efectos de uno o los aumentos de la demanda de uno van a afectar al otro. Y ahí presentar la evaluación de impacto, que es lo que debió haber ocurrido del minuto cero. Perfecto. Bueno, Alex, muchas gracias por tu tiempo. Que te vaya muy bien allá en Estados Unidos. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan muy buenas tardes.